Amén, hermano. Gracias. Dios lo bendiga, hermano Ramiro. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes que están en este momento conectados. Y que Dios bendiga a todas las personas que van a estar escuchando este mensaje. Vamos a estar viendo solamente de los versículos 17 al 23. El hermano Pablo leyó desde el versículo 1, pero yo voy a estar con la ayuda de Dios analizando estos versos del 17 al 23. En este pasaje que leyó el hermano Pablo hay mucha enseñanza, pero quiero concentrarme solamente en tres cosas, en tres palabras: pensamientos, contaminan y corazón. Pero antes de dar principio al mensaje, vamos a hacer una oración, hermano. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que, como dice ahí ese mismo versículo que leyó el hermano Pablo, que nuestro corazón no esté lejos del Señor, que estemos atentos. Padre, venimos, Señor, delante de su presencia y ayúdenos, oh Dios, con su Santo Espíritu, Señor, que nuestro corazón esté puesto, Señor, a escuchar su palabra, Señor. Y si algo explico, Señor, que sea usted guiándome, y si algo no está correcto de acuerdo a su palabra, Señor, que usted nos lo deje saber con su Santo Espíritu, porque su palabra dice que Él nos guía a toda verdad. Y Señor, que yo no enseñe absolutamente nada, porque no quiero enseñar nada que no sea conforme a su palabra, de acuerdo a su voluntad, sino que sea todo guiado por el Espíritu Santo y que todo sea conforme a su palabra. Se lo pido en el nombre de Jesús y las gracias le doy, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, voy a releer esos versículos 17 al 23. Dice la palabra del Señor así: cuando se alejó de la multitud, claro, pues hablando del Señor Jesucristo, y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Bueno, de acuerdo a estos versículos, a este pasaje, quiero concentrarme en esas tres palabras, quiero enfocarme en esas tres palabras y quiero profundizar para buscar la importancia, porque son palabras muy importantes, son palabras del Señor Jesucristo, y recordemos que Dios el Padre dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a Él oír. Entonces vamos a poner mucha atención, y esas tres palabras, como dije en un principio, son pensamientos, contaminan el corazón. Entonces, todos tenemos una mente. La mente está siempre pensando, siempre está recibiendo pensamientos. Algunos pueden venir de Dios, otros pueden venir del diablo, espíritus malos, espíritus de confusión. También a veces por el oído escuchamos palabras que contradicen la escritura, o podemos ver cosas que también contradicen la escritura. Estas tres palabras, contaminar, corazón, están en esos versículos. El versículo 18 dice: Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Esto está haciendo referencia al alimento, a la comida, y porque el Señor Jesucristo está hablando y dándole sobre todo importancia a lo espiritual. Dice: porque no entra en su corazón, y no está hablando del corazón físico, el corazón que
bombea la sangre. Está hablando del corazón espiritual. Dice, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, siendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, o sea, lo que sale por la boca del hombre, o las acciones también, porque más abajito vemos que el Señor Jesucristo dice ahí, dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los malos, o sea, los pensamientos es algo que nosotros no podemos ver, pero esos pensamientos ya se convierten en un hecho o en hechos, por ejemplo, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Dice, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y el Señor está hablando acerca de lo espiritual, que eso es lo más importante, porque lo espiritual es eterno. Lo físico es pasajero, pero lo espiritual es eterno. Entonces vamos a estar viendo y quiero concentrarme primeramente en lo espiritual, en los pensamientos que contaminan el corazón. Y como dije hace un momento, el corazón está hablando de la mente, de lo espiritual, no hablando del corazón físico. Y primeramente quiero aclarar esto, que la Biblia usa la palabra corazón como figura, haciendo referencia a la mente del ser humano. Ahí en Hebreos 10:16 tenemos en la palabra de Dios, vamos a ver algo bien importante aquí. Es un pasaje que se menciona en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, y también, o sea, o viene como referencia de Jeremías 31:33. Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Y note usted que ahí dice, pondré mis leyes en sus corazones. Y en Jeremías 31:33 dice, daré mi ley en su mente. Entonces, esto quiero que pongamos atención, que lo veamos para que podamos distinguir y quedar bien claros que cuando menciona la palabra corazón, la mayoría de las veces se está refiriendo a la mente, como en el pasaje de aquí de Marcos, cuando el Señor habla de la contaminación del corazón, está hablando de la mente del ser humano, y es algo bien importante. Y luego dice más abajito ahí en Hebreos 10:16, y en sus mentes las escribiré. Muy bien, y en Jeremías 31:33 dice, la escribiré en su corazón. Podemos ver que en Hebreos usa la palabra corazón, en Jeremías usa la palabra mente, y también después usa la palabra corazón, y en Hebreos usa la palabra mente. Entonces están intercambiados las palabras, y eso Dios lo hizo con el propósito de que entendamos y nos quede bien claro. Dice Jeremías 31:33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Bueno, el propósito que quise hacer esto es para que entendamos con más claridad el pasaje de San Marcos, capítulo 7, versículos 17 hasta el 23, que el Señor Jesucristo, cuando está hablando la palabra corazón, está hablando de la mente, y ahí es donde se albergan los pensamientos, y de ahí salen las acciones. Primero viene el pensamiento, y el pensamiento, si viene de un demonio, si viene de Satanás, si viene de una persona que no es cristiano, y lo mete en nuestra mente, y luego después nosotros estamos haciendo igual. Ahora, el corazón humano, el corazón físico, es un órgano vital, el más importante de nuestro cuerpo. De su función depende la vida física, porque si el corazón se detiene, pues sabemos que la persona muere. Y la mente es el centro de los pensamientos. La mente es el centro de los pensamientos, y de ella depende dónde vamos a pasar la eternidad. Ahora tal vez usted dice, bueno, pero ¿por qué de la mente depende dónde voy a pasar la eternidad? Porque la persona, por ahí es donde se toma la decisión. La mente, de acuerdo al pensamiento, a la mente, es que tomamos la decisión de creer en Jesucristo o no creerle. En otras palabras, de creer a la palabra de Dios o no creerle.
Ahí en Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces está hablando de la mente, guarda tu mente. La mente es como una antena donde entran los pensamientos y a veces podemos estar confundidos, vienen pensamientos malos, pensamientos que contradicen a la escritura, a veces por lo que oímos, a veces por lo que vemos. Entonces por eso el Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y luego dice, porque de él mana la vida. O sea, mana quiere decir fluye, de ahí fluye la vida. Entonces el Señor nos aconseja que guardemos nuestra mente, que guardemos nuestro corazón. Bueno, es igual que guardar la mente, tener cuidado con los pensamientos, tener cuidado a los pensamientos que le damos cabida, y es algo bien importante. ¿Por qué? Porque Dios pone sus palabras en las mentes humanas, a través de la predicación, a través de que si la vemos, a través de que si la leemos, Dios trae sus palabras a nuestra mente. Por ejemplo, en este momento, los que me están escuchando, los que me vayan a escuchar después, la palabra de Dios viene a la mente de las personas, a través de la predicación, a través de enseñanzas bíblicas, pero también el diablo trabaja de una manera fuerte, arduamente, para quitar lo que Dios siembra, para que no se obedezca la palabra de Dios. Trae confusión, trae duda, trabaja de muchas maneras, a través de la confusión, a través de la duda, para que la palabra de Dios no sea puesta en práctica, no sea obedecida. Así que cada uno de nosotros decide si al oír la palabra de Dios nos distraemos a pensar en otras cosas, porque el diablo es especialista en eso, de traer distracción, después de que se escuchó el mensaje de la palabra de Dios, él viene a traer duda, a levantar argumentos en nuestra mente y decir, no, pues no me parece, o no, eso no está bien. Pero por eso es bien importante que lo que escuchamos pongamos mucha atención, tener que cuidar nuestra mente, guardar nuestra mente de las malas influencias, de los malos pensamientos, y corroborarlo con la palabra de Dios. Si lo que se está enseñando es bíblico, es palabra de Dios, es Dios hablándonos, y eso tenemos que tenerlo bien en claro. Entonces, de ahí depende de lo que entre en nuestra mente, ya sea de oídas o por vista, y tenemos que estar bien claros en esto, porque el diablo trabaja para quitar la palabra de Dios. De acuerdo al pasaje de Lucas 8, 11 y 12, dice la palabra de Dios ahí, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. O sea, el Señor Jesucristo, cuando está dando esta enseñanza a través de esta parábola, dice que la semilla es la palabra de Dios. Y luego dice, y los de junto al camino son los que oyen. O sea, están escuchando la palabra de Dios. Pero luego dice, viene el diablo y quita de su corazón la palabra de Dios. Ahora, él va a luchar con cada uno de nosotros, contigo, conmigo, y con cada persona que escucha la palabra de Dios, va a querer quitarla del corazón. De ahí es que de nosotros depende, si permitimos que el diablo venga y la quite. El diablo va a traer mentiras, va a traer engaño, va a traer argumentos, y de ti y de mí, de cada uno de nosotros va a depender si yo le permito a Satanás que la quite de mi corazón. Y luego dice, para que no crean y se salven. El diablo, él es un engañador, es un mentiroso. Veamos con qué astucia el diablo suplanta la palabra de Dios. La suplanta. Él pone sus propias palabras, quita la palabra de Dios y viene a poner sus palabras. Ahí en Génesis 2:17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Estas son palabras de Dios diciéndole a Adán, no comas del árbol,
porque el día, el árbol de la ciencia, del bien y del mal, porque el día que comas, dice, ciertamente vas a morir. Y vemos que el diablo le dice a Eva, entonces la serpiente dijo a la mujer, a Eva, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Bueno, quita la palabra de Dios, pone sus mentiras y luego levanta argumentos como dando una explicación. Mira, es que lo que pasa es así y así y así. Dios está equivocado, pero Dios lo sabe, Dios sabe que eso no va a ser así. Y ese es el trabajo de Satanás, ese es el trabajo del diablo, suplantar la palabra de Dios con sus propias palabras. Por eso dice el Señor que guardemos nuestra mente. Veamos otro ejemplo, cómo Satanás engaña a las personas que aunque siendo miembros de iglesia, aunque estando en la iglesia, ahí en Hechos 5, 2 y 3, vemos otro pasaje, dice, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. O sea, Ananías vende una propiedad y supuestamente la iba a traer a los pies de los apóstoles, y dice que se puso de acuerdo con su mujer, sustrajo del precio y trajo solamente una parte y la puso a los pies de los apóstoles, diciendo, mira, aquí está todo el valor de la propiedad, la vendí en tanto, aquí está todo el dinero, pero no era así. Entonces dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Vemos que el diablo viene y llena el corazón del engaño, de la mentira. Y claro, entendemos que cuando está hablando de corazón, pues está hablando de la mente, de donde se guardan los pensamientos, donde vienen los pensamientos. Satanás no lo vemos, pero él viene a suplantar la palabra de Dios, a tratar de quitarla, viene a meternos sus propias palabras, sus propias ideas, sus propios argumentos, y eso fue lo que hizo con Ananías. Dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Esto es bien importante, hermanos, bien importante. Por eso la palabra del Señor nos dice que estemos bien atentos y que nuestro corazón lo guardemos como lo más importante de nuestra vida. Dice, sobre toda cosa guardada, sobre todo lo que te interesa, sobre todo lo más preciado para ti, primeramente guarda tu corazón, dice la palabra del Señor. Ahora, Satanás se esfuerza para que la gente levante argumentos y pensamientos en contra de la palabra de Dios. Ahí en 2 de Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez. O sea, esos argumentos que se levantan en contra de la palabra de Dios, date cuenta, tenemos que darnos cuenta y estar bien claros que son de Satanás, vienen del demonio, y tenemos que derribarlos. Tenemos que decir, no, voy a estar atento a la palabra del Señor. Dice, derribando argumentos y toda altivez, orgullo, vanidad, lo que sea. Dice que se levanta contra el conocimiento de Dios, y luego nos aconseja que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y son cosas bien importantes, de suma importancia. Por esta razón, Dios dice, y una vez más vemos ese versículo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tu mente, porque la mente siempre está recibiendo pensamientos, siempre está recibiendo influencia, ya venga de Dios o ya venga del diablo, pero siempre, y yo creo que ustedes lo saben, ustedes lo han experimentado, que vienen pensamientos que contradicen la palabra de Dios, y sabemos y estamos bien claros, pero a veces no hacemos caso y seguimos pensando, y luego eso se comienza a sacar por la boca. Se comienza a sacar por la boca y empezamos a hablar cosas que no debemos de estar hablando, sea del prójimo, sea comentarios que hagamos, que hacemos o que se hacen de alguien más.
Y todo eso proviene del mismo Satanás, del mismo demonio. Ahora, ¿cómo podemos distinguir los pensamientos que no vienen de Dios? ¿Cómo podemos hacerlo? El Espíritu Santo que nos fue dado, la palabra del Señor ahí en Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, yo sé que ustedes, muchos de ustedes, no sé si todos los que me están escuchando, han recibido el Espíritu Santo, espero que todos, dice que Él nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo es el que nos hace sentir mal. Bueno, esto no está bien. Si hice un comentario, si estoy pensando algo que contradice a la Escritura, Dios nos hace saber, nos deja saber, nos redarguye. El Espíritu Santo nos guía a la verdad. Trata de sacarnos del camino del engaño para ponernos en el camino de la verdad. Y lo dice porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, ese es el trabajo del Espíritu Santo, de guiarnos siempre a la verdad. También nos manda el Señor a que velemos y oremos, que no descuidemos nuestra vida espiritual. Bien importante, hermanos. No descuides tu vida espiritual, porque el Señor Jesucristo viene pronto. Estamos muy cerca del fin del tiempo, del fin de la iglesia, del fin de la gracia. El Señor Jesucristo puede venir, no sabemos cuándo, no podemos poner fechas, pero de que viene pronto, viene pronto. Y nos manda a que estemos velando y orando para que no entremos en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y es cierto, ustedes lo saben, yo lo sé, que la carne no quiere, pero tenemos que esforzarnos. Cuando la mente, por el Espíritu Santo, nos deja saber que está mal algo, que estamos fallando en algo, que estamos descuidando la Escritura, la palabra de Dios, descuidando la oración, estamos dándole más importancia a las cosas de la carne, a otras cosas. Si el Espíritu Santo está en nosotros, nos lo va a dejar saber. Y aunque la carne es débil, tenemos que decir, voy a esforzarme porque quiero seguir a Cristo, quiero servir a Cristo. Entonces nos dice que velemos, que estemos examinando, que estemos despiertos espiritualmente hablando, que estemos siempre revisando nuestra vida, cómo está nuestra vida espiritual. La otra cosa también es estar muy atentos a la palabra de Dios, estar muy atentos a la palabra del Señor. Así que, ¿cómo podemos distinguir los pensamientos que no vienen de Dios? El Espíritu Santo, y no descuidar nuestra vida espiritual, estar velando y orando. Y la otra cosa, estar muy atentos a la palabra de Dios, como dice ahí en 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética, o sea, la palabra de Dios, la Biblia, la cual es más segura que la predicación del ser humano, que las predicaciones de quien sean, que lo que escuchamos, que lo que vemos. Es la palabra de Dios lo más segura. Tenemos que todo pasarlo por el filtro de la Escritura. Y dice, a la cual hacéis bien en estar atentos. No descuides la lectura bíblica. No descuiden, hermanas, hermanos, la lectura bíblica. Estén atentos a ella porque es Dios quien nos lo está mandando. Esta palabra profética es más segura que cualquier otra cosa, a la cual hacemos bien en estar atentos. La palabra de Dios muchas de las veces en muchas personas se descuida la lectura bíblica. ¿Quién es el que está detrás de eso, de que la palabra de Dios se descuide, que no se lea? Pues el mismo Satanás, el mismo diablo, que trae dudas a nuestra mente, pereza a nuestro corazón, a nuestra mente, descuidarla. ¿Para qué? Para que estemos confusos, nos confundimos de cualquier otra palabra, de cualquier otro pensamiento. Es importante que estemos atentos a la palabra de Dios. Dice, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro.
¿Cuál es ese lugar oscuro? Pues es este planeta Tierra que está en tinieblas. Somos la iglesia de Cristo y nosotros somos la luz de este mundo. Cristo es el que ilumina nuestras vidas. Cristo es el que nos guía, el que nos ha dado la salvación, nos ha dado su amor, su luz. Nosotros tenemos que ser como lumbreras también a las demás personas. Dice, en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, hasta que el Señor nos lleve a su presencia y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Está hablando del arrebato de la iglesia cuando ya estemos allá en su presencia. Pero mientras tanto, mientras estamos en este lugar oscuro, tenemos que estar atentos a su palabra, la cual ilumina nuestro caminar, nuestra mente. Ahora regresamos al pasaje con el cual inicié y vamos a leer una vez más ese pasaje. Voy a leerlo ahí en Marcos 7, 17 al 23. Dice, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Y está hablando de los alimentos físicos, o sea, el alimento físico para nuestro cuerpo físico, porque no entra en su corazón. Y pues está hablando de la mente, de la vida espiritual, dice, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, siendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, o sea, lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Entonces, los malos pensamientos ya cuando se sacan por la boca, contaminan a las demás personas. Cuando los malos pensamientos se ponen por obra, que son los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, dice, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. O sea que lo que sale de la boca de otras personas, si no es agradable a Dios, si no está conforme a las escrituras, eso entra en nuestros pensamientos y nos contamina. Contamina al que lo está diciendo y contamina al que lo está oyendo. Y yo creo que el que recibe mayor contaminación es el que lo está diciendo porque está saliendo de su corazón. Y nuestro corazón a través de eso se aleja de Dios, trae tristeza y afanes y nos enfocamos más en las cosas de este mundo y nos desenfocamos de la vida espiritual, de la palabra de Dios, y eso apaga el hambre de la palabra de Dios. Eso es bien importante porque de ahí es que viene el no deseo de leer la palabra de Dios. ¿Para qué voy a leerla? En realidad estamos dando a entender como que si no la creemos, porque no nos interesa. Tenemos que reavivarnos, tenemos que reactivarnos, tenemos que poner el deseo, el interés, tenemos que pedírselo al Señor, pero hay que poner algo de nuestra parte. Si yo sé que debo de leerla y no lo estoy haciendo, tengo que esforzarme porque eso opaca nuestra vida espiritual. Fallamos en nuestro testimonio y paraliza nuestro servicio a Dios. Nos olvidamos y negamos a Jesucristo porque si no lo confesamos con nuestra boca, si no lo compartimos con otras personas, pues lo estamos negando. Y eso entorpece nuestro crecimiento en Cristo, nuestro crecimiento espiritual. Recuerda que a través de la oración damos a conocer a Dios todas las cosas que nos están perjudicando. Ahí en Filipenses 4, 6 al 8, el siguiente pasaje, vemos ahí que la palabra del Señor dice, por nada estéis afanosos. O sea, si lo que te estoy diciendo o lo que estás escuchando a través de la escritura, esto te hace sentir que realmente
nuestra vida no está bien, tu vida no está bien delante de los ojos de Dios, dice, llévalo al Señor. Sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestras mentes y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero si estás sintiendo que esto es cierto y que en tu vida está pasando esto, no lo tires a la borda. No lo dejes pasar así como que está bien, porque yo sé que después de media hora o una hora después, esto se va a pasar, se va a olvidar y vamos a seguir en las mismas cosas. Ponte a cuentas con Dios, busca al Señor y en lo que estás fallando, trata de remediarlo, trata de arreglarlo. Si estás fallando en la lectura bíblica, si estás fallando en la oración, en cualquier cosa que estés fallando, ven al Señor Jesucristo, ven a Dios. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero llévaselo al Señor. Él quiere que tú le lleves al Señor o le des a conocer tu petición delante de Dios en oración y ruego. Y luego dice el verso 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Lo que no es digno de alabanza, ni lo pienses. Como vimos ahí, el que dice la palabra de Dios que las fornicaciones, los adulterios, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, no permitas que eso se quede en tu mente y lo pongas en práctica, porque eso no es digno de alabanza. Si algo digno de alabanza hay, pues en eso piensa y eso será lo que vas a actuar, eso es lo que vas a vivir. Recuerda que a través de la oración, a través del Espíritu Santo, a través del clamor hacia Dios, Él transforma vidas. Él puede transformar nuestra vida para que nuestra vida sea mucho mejor de lo que ya es. Vamos a hablar con Dios, hermanos, vamos a terminar, pero quiero solamente, antes de orar, leer un versículo. Yo lo voy a leer para ustedes, ahí en Primera de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 1 dice, hijitos míos, y el Señor hablándonos como a hijitos suyos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado, Él es el que está dispuesto a perdonar todas nuestras fallas, todos nuestros pecados, y vamos al Señor. Padre, venimos delante de su presencia, y yo sé, Padre, que todos fallamos, unos de una manera, otros de otra, aunque seamos cristianos, fallamos. Vemos el caso de este señor Ananías y Zafira, su mujer. Yo no sé si eran cristianos, si eran salvos o no, pero estaban dentro de la congregación y habían escuchado, Señor, una dirección de parte de los apóstoles, cosas que ellos se propusieron hacer, y este hombre con su mujer trató de mentir, de engañar, aún estando dentro de la congregación, y el diablo le llenó su mente, sus pensamientos de cosas contrarias a la verdad. Señor, no permita, Señor, que nosotros seamos engañados de esa manera para hacer cualquier cosa, porque unos por una cosa, no todos tenemos las mismas debilidades, pero todos fallamos o todos tenemos flaquezas en una cosa o en la otra. Señor, ayúdenos a que inmediatamente la alarma del Espíritu Santo se encienda y nos deje saber en qué estamos fallando, en qué estamos pecando, de qué manera nos estamos saliendo del camino. Y Señor, para que pidamos perdón o rechacemos rotundamente el pensamiento que viene de las tinieblas, que viene del demonio, que viene de Satanás, inmediatamente rechazarlo y dejar que la palabra de Dios sea que guíe nuestra vida
a través y por el poder del Espíritu Santo. Señor, gracias por su palabra, gracias por su amor, gracias por su misericordia, gracias porque nos permitió reunirnos y poder vernos y hablar. Y gracias, Señor, por su bendición de haber compartido esta palabra, haberla leído, haberla escuchado. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.